¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Y le dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Esta es la prédica número 15 del mensaje de la cruz. Y hoy les hablaré de las 7 últimas palabras que pronunció el Señor Jesús en la cruz. Estas 7 últimas palabras son las que nuestro Señor dijo justo antes de morir. Hermanos, al aproximarse la hora de enfrentar la muerte, la mayoría hace una evaluación reflexiva de su vida pasada. Algunos piden su último deseo o voluntad, que es como la conclusión de su vida. El Señor también nos dejó estas 7 palabras como su última voluntad, cumpliendo de esa forma con la providencia de Dios para la salvación del ser humano. Al igual que en cada uno de los sufrimientos que padeció el Señor Jesús, en estas 7 últimas palabras que pronunció en la cruz, también está implícita la providencia de Dios y por ende tienen un importante significado espiritual. Espero que a través de este mensaje llegue a entender más el amor del Padre y del Señor que murió por usted. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, interiorizando este inmenso amor, pueda vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, quien lo compró a precio de su sangre. Amados hermanos en Cristo, la primera de estas 7 últimas palabras la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Y dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermano, Jesús padeció un gran tormento en la cruz por nuestros pecados. En lugar de toda la humanidad pecadora, el Señor llevó todos esos sufrimientos. Pero la muchedumbre, que no sabía eso, se burlaba de él y lo ridiculizaba como si fuera un atroz criminal. Los soldados romanos también maltrataron cruelmente al Señor como si fuera un malhechor. Lo crucificaron en forma inhumana. Sin embargo, Jesús nunca los maldijo ni les guardó el mínimo rencor. Más bien, oró por ellos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos ni siquiera sabían por qué Jesús estaba siendo crucificado, ni por qué estaba derramando su sangre, ni tampoco sabían que lo que estaban haciendo era malo y perverso. No obstante, nosotros, los cristianos, ya sabemos y conocemos la verdad. Ustedes saben lo que es el pecado, saben lo que es vivir una vida correcta y saben igualmente que va a haber un juicio. Repito, saben lo que es pecado y lo que es hacer lo malo, y saben igualmente lo que es ser justo y bueno. Por eso, cuando Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, no se aplica a los creyentes. Queridos hermanos, esta oración del Señor no fue solo por aquellos que lo estaban crucificando y burlándose de él. Estaba orando por toda la humanidad que está viviendo en tinieblas y por los que incluso hoy en día desprecian el nombre del Señor. Y es por esta oración que usted y yo, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido perdonados. El Señor oró por todos nosotros con amor, y Él desea que los que creen en su nombre perdonen igualmente a los demás. Aun si se le critica o enfrenta algún perjuicio por ser cristiano, el Señor desea que no reaccione con maldad ni que tenga malos pensamientos, sino que trate a los demás con bondad. Juan capítulo 3, versículo 20 señala: porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Muchos de ustedes predican la palabra y traen a sus amigos o cónyuges a la iglesia. Sin embargo, algunos de ellos se van de la iglesia luego de un tiempo. ¿Saben por qué? Porque luego de escuchar la palabra de Dios les remuerde su conciencia culpable. Oyen que deben despojarse de toda forma de maldad y no pueden tolerarlo. Por eso, en vez de tener ese sentimiento de remordimiento en su corazón, quieren continuar viviendo una vida fácil y dejan la iglesia. También, algunas hermanas, luego de mucho esfuerzo de su parte, logran que sus cónyuges se registren como miembros en la iglesia. No obstante, luego de algún tiempo ellos se van. Y cuando lo hacen, no solo dejan la iglesia, sino que se van criticándola, diciendo que aquí pasa algo malo. De hecho, aquí no hay nada malo. Sin embargo, ellos, en su mente, piensan que lo que se predica aquí es malo porque los obliga a vivir una vida correcta, honesta y buena. Y por eso se van de la iglesia. Le dicen a sus esposas que quieren ir a otra iglesia donde no sean tan radicales, o porque la esposa vive de acuerdo a la palabra de Dios y el hombre no lo hace, la molestan e incluso no quieren que venga a esta iglesia. Repito el pasaje, escúchelo bien, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como ya se ha dicho, los que viven en la oscuridad de este mundo detestan a los que viven en la luz. No les agrada que su maldad sea expuesta, ni tampoco les interesa sentir remordimiento por ello. Por eso, cuando desea venir a la iglesia a los 2 cultos el día domingo y no salir a pasear ese día, sino consagrarlo totalmente al Señor, habrá algunos que lo criticarán y hostigarán. Mateo capítulo 10, versículo 22 menciona: «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre», es decir, por causa del nombre de nuestro Señor. Finaliza el pasaje: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». El Señor les está diciendo a sus discípulos que el mundo los odiará debido a su nombre. Como el diablo y Satanás aborrecen que se predique el Evangelio y que las almas sean salvas, instigan a los malvados para que acosen y persigan a los que predican la palabra de Dios. Y a fin de desanimar a los cristianos y hacer que pierdan su fe, Satanás instiga a la gente del mundo para que critiquen y condenen a los creyentes. Le pregunto, ¿ha pasado usted por esta experiencia? Y si lo ha hecho, ¿cómo trató a los que lo criticaron? La gente del mundo paga mal por mal, pero Dios desea que perdone y ame a todos. Jesús amó a los pecadores y amó incluso a los que lo crucificaban y dio su vida por ellos. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45 dicen: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos». Hermano, se le reconocerá como hijo de Dios si ama a sus enemigos y ora por los que lo molestan o critican, tal como Jesús lo hizo, tal como lo hizo el Hijo de Dios, que amó incluso a sus enemigos y dio su vida por ellos. Será conocido no como hijo de Satanás, quien incentiva el odio y las disputas, sino como hijo de Dios. Le pregunto, ¿acaso nunca ha odiado a otra persona a pesar que no es su enemigo? ¿Acaso jamás ha evitado cruzarse o hablar con tal o cual hermana o hermano en la iglesia porque simplemente no le cae bien? ¿Acaso nunca ha deseado que algo malo le pase a otro? Si alguna vez ha tenido esos malos sentimientos, por favor, ahora mismo le pido, arrepiéntase y rectifique su conducta y comportamiento. El Padre Nuestro, la oración modelo del Señor, dice: «Y perdónanos nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden». Sí, hermano, usted
no solo puede, sino que debe perdonar a los que lo han ofendido. Pero si no perdona, no podrá pedirle a Dios que perdone sus ofensas. Pregúntese, ¿cómo podría pedirle a Dios que le perdone sus pecados si usted mismo no perdona la ofensa que cree usted que su hermano le ha hecho? Hermano, hermana, usted debe amar y perdonar a su hermano. Incluso debería perdonar a sus enemigos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, quien amó aún a los pecadores que lo estaban crucificando y se burlaban de él. Deberá orar para que Dios lo ayude a saber perdonar de todo corazón. Hermanos en Cristo, la segunda de estas 7 últimas palabras la encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Y cite el pasaje: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, cuando Jesús fue crucificado, había 2 criminales igualmente crucificados, uno a cada lado de él. Uno de ellos insultaba al Señor. En ese momento el otro lo reprendió diciéndole: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Hermano, este criminal confesó que ellos merecían el castigo que estaban recibiendo, pero que Jesús no lo merecía porque no había pecado. Entonces le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor, al ver su fe, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa de salvación que el Señor le dio al criminal. Amados hermanos en Cristo, en esta palabra hay mucho contenido espiritual. Primero, el Señor menciona el paraíso. En la Biblia hay muchos pasajes que se refieren al reino de los cielos, solo por citar algunos. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos habla acerca del cielo que había visto. Y dice el pasaje: conozco a un hombre en Cristo, es decir, alguien que cree en el Señor Jesucristo. Continúa la cita: que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé. Hermano, de hecho, solo el espíritu del apóstol Pablo fue y su cuerpo permaneció aquí. Continúa el pasaje: Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermano, si hay un tercer cielo, debe haber un segundo cielo y también un primer cielo. Puede igualmente haber un cuarto cielo. Ustedes pueden saber cuántos niveles hay en el cielo a través de la lectura del libro Cielo 1 y Cielo 2. El versículo 4 cita que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermano, si el apóstol Pablo hubiera hablado acerca de las cosas que había oído y visto en el paraíso, se le hubiera considerado el más grande de los conspiradores religiosos de ese tiempo. No hubiera podido predicar el Evangelio. Por eso, aún después de haber visto en el cielo esas cosas tan maravillosas, no pudo compartirlo y expresó su tristeza de esa manera. También, además de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, hay numerosos pasajes en la Biblia que mencionan el término los cielos de los cielos o más alto que los cielos. Por ello, se puede deducir que hay diversos niveles en el cielo. Como les decía, el apóstol Pablo vio el paraíso. No obstante, no pudo contar a otros sobre esto. Tal vez se pregunte entonces, ¿por qué he publicado los libros Cielo 1 y Cielo 2 e Infierno? Lo he hecho porque ahora estamos en los tiempos finales. Actualmente en el mundo
hay una población de más de 7.000 millones de habitantes. Muchos de ellos no saben de Cristo, ni del cielo, ni del infierno. Muchos están yendo por la senda de la muerte eterna, esto es, del infierno. Y dado que ahora estamos en los tiempos del fin, Dios me ha revelado del cielo y del infierno, y he tenido que publicar estos libros. De hecho, estaba muy preocupado antes de dar a conocer estas obras. Me preguntaba, ¿qué cosa diría la gente de mí? ¿Cuántas críticas tendría que enfrentar? ¿Cuánto condenarían estos libros los que no quieren creer en el cielo? Además, ¿cuántos creyentes criticarían estas obras por no saber claramente del cielo? Pero, gracias a Dios, estos libros han sido traducidos a diversos idiomas y están siendo distribuidos a nivel mundial. Infinidad de personas que lo han leído han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han sido salvas del infierno y nos han agradecido por ello. Por eso, yo también doy gracias a Dios. Hermano, el regreso del Señor está muy cerca. Por eso, Dios ha permitido difundir en todo el mundo estas obras sobre el cielo y el infierno. No crea que solo existe este cielo visible a sus ojos naturales. Hay también otros cielos en el reino espiritual. El tercer cielo que el apóstol Pablo vio es un espacio en el reino de los cielos. Y específicamente Pablo mencionó un lugar llamado paraíso. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 y 11 citan: «Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal». Hermano, la Biblia menciona que la Nueva Jerusalén es una ciudad especialmente gloriosa y santa en el reino de los cielos. Teniendo en cuenta esto, podemos concluir que las moradas en el cielo se diferencian. Algunos dicen que el paraíso y la Nueva Jerusalén se refieren al mismo lugar en el reino de los cielos, pero esto no es así. Otros se preguntan, si todos somos cristianos y todos iremos a un mismo cielo, ¿cómo es posible que en el cielo haya diferentes moradas? Pero esto lo dicen porque no han entendido correctamente lo que dice la Biblia. En el reino de los cielos hay diferentes lugares y diferentes moradas. Por ejemplo, está el paraíso y la Nueva Jerusalén. Sucede lo mismo con los habitantes en cualquier país. Hay algunos que viven en la capital donde reside el presidente de la nación. Otros viven en ciudades cerca de la capital y otros viven en diferentes provincias y aún en zonas rurales más distantes. También hay quienes viven en zonas fronterizas o incluso en islas. De la misma manera, en el reino de los cielos habrá diferentes lugares para vivir por toda la eternidad. La Nueva Jerusalén, descrita en el libro de Apocalipsis, es el lugar más bello y especial en el reino de los cielos. Aquellos que se han despojado de toda clase de pecado y de maldad y son fieles en toda la casa de Dios son los que podrán vivir en ese lugar. No deberán tener mancha ni defecto alguno. Además, como aman a Dios por sobre todo y creen en Él, serán fieles en toda su casa. La Nueva Jerusalén es un lugar para los que han reflejado en su vida terrenal la imagen del Señor y del Padre. Por eso, todas las moradas serán hechas de oro y con joyas preciosas. Por ejemplo, siervos consagrados como Moisés, Abraham, Elías, los apóstoles Pablo y Pedro morarán en la Nueva Jerusalén. En el caso del criminal del pasaje de hoy, él aceptó al Señor justo antes de morir. Por eso no pudo despojarse de todos sus pecados ni pudo servir en la obra del Señor. Simplemente fue salvo como un bebé recién nacido. Y puesto que no sembró ni accionó en fe, no tuvo recompensa alguna en el cielo. Esta clase de almas van al paraíso, tal como lo dijo el Señor Jesús. El paraíso es el lugar
para estas almas. Hay diversos niveles entre el paraíso y la nueva Jerusalén, y en función de lo santificado que esté su corazón y de acuerdo a su nivel de fe y de fidelidad, su morada en el cielo será diferente. La pregunta que se debe estar haciendo es, ¿por qué hay diferentes moradas en el reino de los cielos? Es porque Dios es justo. Esa es la razón. Y es esta justicia de Dios que lo hará cosechar lo que ha sembrado y que le retribuirá conforme a lo que ha hecho durante su vida en esta tierra. El lugar o la morada donde permanecerá en el cielo será decidido de acuerdo a lo que uno haya hecho en este mundo, de acuerdo al grado en que se haya despojado del pecado y haya reflejado en su vida el carácter de Cristo, se decidirá su morada en el cielo. Por eso, la gloria de cada morada y la recompensa de cada uno será diferente en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 41 y 42, dicen, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto nos explica que en el momento de la resurrección de los muertos, luego del regreso de nuestro Señor, la gloria de cada uno será diferente. Dios me hizo conocer varios lugares o moradas en el cielo y la vida allí. Todo eso está descrito con detalle en los libros Cielo 1 y Cielo 2. Los que deseen saber más acerca de la vida en el reino de los cielos pueden consultar estas obras. Estimado público, si realmente tuviera fe, no debería pensar en ser solo salvo y vivir una vida cristiana mediocre, sino que debería anhelar la mejor morada en el cielo. Hermano, debe saber que no puede comprometer sus principios cristianos en su vida diaria y ser salvo. Una pregunta, ¿sabe usted cómo podría ir a la mejor morada en el cielo? Debería saberlo. En primer lugar, debe saber lo que no debe hacer para ir al infierno. Hermano, Dios le retribuye conforme a lo que hace y siembra. Esa es su justicia. Mateo capítulo 11, versículo 12 cita, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí, lo arrebatan significa esforzarse por entrar a una mejor morada en el cielo en la medida en que se despoja del pecado y se asemeja al Señor. Hermano, si cualquiera que tuviera envidia, celos, codicia, enojo, odio, corazón traicionero o una mente adúltera, o que juzgara y condenara a otros, pudiera entrar al reino de los cielos, le pregunto, ¿cómo cree que sería el cielo? Estaría contaminado y no sería el lugar ideal para vivir por toda la eternidad. Sería exactamente como este mundo, en donde las personas se odian, se mienten unas a otras, se tienen envidia y viven en el pecado. Hermano, escuche bien esto. Al reino de los cielos no puede entrar algo que sea pecado. Solo se llevará lo que ha cultivado en el espíritu. Por eso, en el cielo, los que tienen el mismo nivel espiritual tendrán su morada en una misma área o zona. Incluso en este mundo, los niños la pasan mejor cuando están con otros niños y los jóvenes con otros jóvenes. Es mejor estar con amigos de la misma edad. Es lo mismo con el nivel de educación o con las normas de conducta. Por eso, cuando dos personas se casan y tienen diferente grado de educación, les será difícil convivir si no se esfuerzan por rescatar lo mejor del otro. Solo entonces su cónyuge será feliz y vivirán en paz. Como les decía, los adultos se sentirán mejor si conversan con otros adultos de su mismo nivel. De la misma forma, en el cielo, los que tienen el mismo nivel de fe vivirán en moradas similares. Queridos hermanos, Jesús le dijo al criminal arrepentido, «De cierto te digo que hoy,
estarás conmigo en el paraíso. Esto no quiere decir que Jesús iría en ese mismo instante al paraíso. El lugar donde está la morada del Señor no es el paraíso, sino la Nueva Jerusalén, el más bello lugar en el reino de los cielos. Pero como el Señor es Señor de todo el reino de los cielos, está omnipresente en todo el cielo. Él está en todo lugar, incluyendo el paraíso y la Nueva Jerusalén, y gobierna sobre todas las cosas en el reino celestial. Por otra parte, hoy no significa que Jesús iría al paraíso en el mismo día de su crucifixión. Quiere decir que, desde ese momento, el Señor estaría con el criminal que fue salvo y se convirtió por fe en Hijo de Dios. El Señor siempre recuerda el día en que lo acepta como su Salvador y es salvo. Él sabe dónde va, lo que ve y lo que hace, y ora por usted. También envía a sus ángeles para protegerlo y para que lo acompañen. Por eso, debe entender el concepto bíblico del tiempo. Aun si en la Biblia se menciona hoy, eso no siempre es ahora mismo. Cuando en la Biblia se señala luego de varios días, puede ser 7 años o incluso 70 años. El concepto que Dios tiene del tiempo es diferente al nuestro. Para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La noción del tiempo y del espacio en el reino espiritual es diferente a la nuestra. Por eso, cuando escucha la palabra de Dios, debe tener esto presente. Por ejemplo, si el Espíritu Santo me dice que algo sucederá en varias semanas, como yo he escuchado la palabra de Dios por muchos años, sé que el significado de esto puede ser varias semanas o varios meses. Luego, he podido ver que esas varias semanas han sido, de hecho, varios meses. Tal vez se pregunte entonces, el día en que el Señor Jesús murió en la cruz, ese mismo viernes, ¿a dónde fue? Mateo, capítulo 12, versículo 40, cita al respecto: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Efesios, capítulo 4, versículo 9, añade que Él también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Además, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, señala: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Luego de morir en la cruz, Jesús no fue al paraíso, sino fue a predicar a los espíritus encarcelados. Aquí, espíritus encarcelados se refiere a los que murieron antes que Cristo llevara la cruz y llegara a ser el Salvador, y que tienen ese corazón dispuesto para ser salvos. Por favor, comprendan correctamente esta parte. Para ser salvo, uno debe creer que Jesucristo murió por sus pecados y así Dios lo podrá perdonar. Aun si alguien vive una vida buena y piadosa, según su propio criterio, todavía ante Dios será un pecador porque habrá nacido con pecado original. Solo la sangre de Jesucristo lo limpia de todos sus pecados y le abre el camino de la salvación. Por eso, Primera de Juan dice que si verdaderamente cree en Dios, deberá vivir en la luz y solo entonces la sangre del Señor lo limpiará de sus pecados. Ahora bien, ¿acaso esto significa que todos los que han muerto antes que Jesús viniera a este mundo no han sido salvos y han ido al infierno? ¿O que todos los que nunca han oído del Evangelio, incluso después que Jesús llevara la cruz, tienen que ir al infierno? ¡Claro que no! Dios es un Dios de amor y de justicia, y Él quiere que todo ser humano sea salvo. Por eso, Dios ha preparado un medio de salvación por medio de Jesucristo, tanto para quienes vivieron antes que el Señor viniera a esta tierra, como para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Entre los que nunca han oído el Evangelio, hay muchos que con un buen corazón aceptan y reconocen la existencia de Dios y viven una vida correcta.
con una buena conciencia, reconocen la existencia del cielo y del infierno, y aun cuando no conocieron la palabra de Dios, vivieron una vida correcta y piadosa de acuerdo a su conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 mencionan: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, aquellos que tienen un buen corazón procurarán hacer lo que es bueno porque tienen una buena conciencia. De esta forma mostrarán la ley escrita en sus corazones. Los que son malvados seguirán la maldad. Todos tienen una conciencia. Los que son buenos seguirán la voz de su conciencia, aun cuando no conozcan a Dios. Tratarán de no mancharse con el pecado e intentarán vivir una vida correcta. Los que tienen esta clase de conciencia no adorarán ídolos ni imágenes, ni se dejarán llevar por la codicia, aunque en forma vaga reconocerán la existencia de un Dios creador y vivirán una vida recta y buena. Si esta clase de personas escuchan el Evangelio, definitivamente aceptarían a Jesucristo como su Salvador. Por el contrario, aun si alguien que parece bueno exteriormente no cree en Jesucristo, incluso después de haber oído el Evangelio, esto quiere decir que tiene una mala conciencia y no podrá ser salvo. El ser humano no conoce la conciencia de otras personas, pero el Todopoderoso Dios conoce la mente y las obras de todo ser humano. Por eso, entre todos los que vivieron antes que Jesús viniera a esta tierra, Dios sabe quiénes habrían creído en el Señor si hubieran escuchado el Evangelio. Este es el juicio de conciencia. Dios hizo que las almas que iban a ser salvas de acuerdo al juicio de conciencia descansaran en el Hades superior hasta que Jesús se convirtiera en el Salvador. Esas almas que fueron salvas viviendo por la palabra durante el Antiguo Testamento habían permanecido en el Hades superior al lado de Abraham. Lucas capítulo 16 nos narra la parábola del hombre rico y de Lázaro, el mendigo. El rico, quien no había vivido por la palabra de Dios, fue a sufrir el fuego en el Hades inferior. Pero Lázaro, quien había vivido una vida recta, encontró descanso junto a Abraham. Como esto sucedió antes que Jesús llegara a ser el Salvador, las almas antes de entrar al reino de los cielos no iban junto al Señor, sino al seno de Abraham, el padre de la fe. Puesto que nuestro Señor aún no había llegado a ser el Salvador, esas almas no podían ir directamente al paraíso ni al cielo, sino que debían esperar en el Hades superior hasta que nuestro Señor llevara la cruz. El lugar donde el hombre rico estaba sufriendo es el Hades inferior, y el lugar donde Lázaro estaba descansando es el Hades superior. La Biblia dice que entre el Hades superior y el inferior hay una cima o abismo para que nadie pueda pasar de un lugar a otro. El Hades inferior es una parte del infierno que pertenece a las tinieblas. Por el contrario, el Hades superior pertenece al reino de los cielos. Después que el Señor muriera en la cruz y resucitara, fue donde se encontraban esos espíritus encarcelados, es decir, aquellos que estaban en el Hades superior. Hechos capítulo 4, versículo 12 cita: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como dije, el Señor tenía que predicar a Jesucristo, quien es el único camino para ser salvo. Al inicio de esta serie de prédicas del mensaje de la cruz, ya hemos compartido por qué es salvo solo a través del Señor Jesucristo. Ahora saben que el Señor es el único calificado para ser el Salvador. Los que esperaban la salvación en el nombre del Señor y por su sangre, es decir, aquellos que murieron antes de su resurrección, permanecieron en el Hades superior, porque solo se puede ser salvo si la sangre de Jesucristo lo limpia de su pecado. En el Hades superior, Abraham era la cabeza y Dios hizo que todas esas almas descansaran a su lado. Luego de su resurrección, el Señor fue a predicarles a esas almas encarceladas que Él es el Salvador. Como ellos tenían un buen corazón, al oír el Evangelio, aceptaron al Señor como su Salvador y así fueron salvos. Hermanos, hay casos en los que algunos no aceptan el Evangelio, aun si le predica por 1 o 3 años. También hay otros que no creen incluso después de haber visto señales, prodigios y las poderosas obras de Dios. Tal vez se pregunte:
¿Cómo es que esas almas aceptaron al Señor en tan corto tiempo? Lo hicieron porque mientras estaban encarcelados, es decir, en el Hades superior, ya habían oído del Evangelio por medio de los profetas y de los discípulos del Señor Jesús. Aquí profetas incluye a los del Antiguo Testamento como Abraham y Moisés, y también a los discípulos del Señor y otros que de hecho habían atestiguado de Jesucristo. Por eso, esas almas o espíritus encarcelados ya conocían todo esto, y cuando el Señor vino, todos pudieron aceptarlo como su Salvador. En ese momento fueron perdonados de todos sus pecados y fueron salvos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he predicado la primera y la segunda palabra de las 7 últimas que pronunció el Señor Jesús en la cruz. Primero, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración encierra no solo el perdón y el amor del Señor por aquellos que lo estaban crucificando, sino también su amor por toda la humanidad que aún no cree en Él. Segundo, Jesús dijo al criminal arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa de salvación al criminal que se arrepintió y aceptó al Señor. Y también es la promesa que fortalece la esperanza de su morada en el reino de los cielos. Incluso en el mismo momento de su muerte en la cruz, el Señor quiso salvarlo y llevarlo al reino de los cielos. Aún ahora, el Señor está preparando su morada en el cielo y los ángeles, bajo su supervisión, la están construyendo. Nuestro Señor es el maestro arquitecto quien dirige personalmente la construcción de su morada en el reino celestial. Espero que ahora entiendan más el inconmensurable amor del Señor, quien dio incluso su vida por cada uno de ustedes y quien siempre desea darle solo lo mejor. Oro en el nombre del Señor para que todos puedan conseguir la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana
toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. 지금 뭐 하세요? 주님의 연에 초청받아서 연습 중이었어요. 아, 그렇구나. 아, 눈부셔. 이곳은 어디예요? 아름다운 천국, 아름다운 천국? 새 예루살렘, 새 예루살렘. 아름다운 천국, 새 예루살렘. 그럼 이곳은 아버지 계신 곳. 그럼 저곳은 주님이 계신 곳. 와! 내가 살아가는, 조은이가 살아가는 내가 살아가는, 은경이가 살아가는, 내가
내가 살아가는 아름다운 새해로 새 예루살렘에 오신 여러분을 환영합니다. 아름다운 천국 새 예루살렘 아름다운 천국 새 예루살렘 기쁨의 찬양 감사의 찬양 내 아버지께 내 주님께 아버지 계신 곳